Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos una vez más a una edición del Sillón Bíblico en este domingo tercero de la Cuaresma en el ciclo B. La Cuaresma, todos lo sabemos, es un camino de preparación hacia la Pascua, pero ese camino no es lineal, no va de aquí a allí directamente, sino que tiene sus curvas, tiene sus vueltas. El paso del segundo al tercer domingo es un momento interesante dentro de la Cuaresma porque realmente cambia el carácter de las lecturas de estos domingos. Vamos a imaginarnos que los 5 domingos están escritos en una elipse y tienen dos focos. Las elipses tienen dos focos. Entonces, domingo 1 y 2 tienen su foco en una meditación que podemos llamar cristocéntrica. El domingo primero con las tentaciones, el domingo segundo con la transfiguración, ¿no? Podríamos decir que forman juntos un díptico en donde lo que resalta es la figura de Cristo, ¿sí? Por supuesto, luego, por ejemplo, en el ciclo A, las tentaciones de San Mateo, o en el ciclo C, las de San Lucas, con esa progresión de tentaciones, ayudan también a meditar sobre cada uno, sobre nuestras tentaciones. Pero en realidad el centro está siempre puesto en meditar acerca de Cristo, lo cual se ve tan bien en el escueto Evangelio del ciclo B, ¿no? Cuando llegamos a los 3 últimos domingos, domingo tercero, cuarto y quinto, podríamos decir que estamos bajo otro foco. ¿Cuál es ese foco? Es un foco, vamos a llamarlo así, soteriológico, un foco dedicado a la cuestión de la salvación. Eso quiere decir soteriológico. Dedicado a la cuestión de la salvación. Esto tiene su lógica, y que es que la Cuaresma nace como camino, como la última etapa del camino de preparación de los catecúmenos al bautismo que recibirían la noche de Pascua. En la antigüedad, sobre todo, la preparación bautismal era muy larga y su última fase estaba centrada en la meditación de los misterios que rodean la noche de la resurrección. Como recuerdan, la celebración de la Pascua, sobre todo la de la noche, en la vigilia pascual, está asignada por el agua, por la luz, y por supuesto celebramos la vida, la resurrección. Bueno, ese es el tema de los 3 domingos en el ciclo A. El agua, la luz, la vida. Siempre de la mano del Evangelio de Juan, que es el que se utiliza en los 3 domingos. Esta es la organización tradicional de las lecturas. ¿Por qué? Porque proviene de la antigüedad, proviene de esa enseñanza viva a los catecúmenos. Al incorporarse en el año 70 los ciclos B y C, y sobre todo cuando realmente ya no tiene como fin principal la Cuaresma, la preparación de los catecúmenos, sino que es un camino penitencial para todos los creyentes, entonces podríamos decir que sin dejar esta meditación y manteniendo ese foco soteriológico, los ciclos B y C abordan otros aspectos de la salvación. El ciclo B podríamos decir que es el más teológico de los 3, es decir, el que lo aborda con unas lecturas no solo muy cuidadas, sino muy complejas. Y además muy trabadas entre sí, muy encadenadas. Por eso hago esta introducción ahora, porque tiene que ver con lo que vemos hoy, pero también con lo que veremos la semana que viene y la otra. Fíjense, los 3 evangelios que leeremos estos domingos son los siguientes. Leeremos el de hoy, la purificación del templo y esa sentencia de Jesús, destruida este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. El domingo que viene, el evangelio sobre el juicio, el mundo ya está juzgado si no recibió al Hijo de Dios, y si recibió al Hijo de Dios no hay juicio, pero Dios quiere que todos los hombres se salven. Y el tercer domingo, el domingo 5 de Cuaresma,
esta llamada, este ingreso de los gentiles al plan de Dios, dos griegos que quieren ver a Jesús, y entonces Jesús dice, bueno, ahora sí, ahora llegó la hora, y el Hijo del Hombre va a ser levantado y atraerá a todos hacia sí. Bien, esos tres evangelios siguen una progresión temática en torno a la salvación. El primero, el de hoy, está combinado con la cuestión de la ley, con el decálogo. Podríamos decir que Dios plantea su alianza con el hombre en el domingo tercero. El domingo cuarto, que es el domingo de Letare, el domingo de Alegraos, nos habla, las lecturas no parecen muy alegraos, hablan del exilio de Babilonia y sin embargo apuntan al regreso hacia Dios por pura gracia, a la misericordia. Hablan de ira, pero también de misericordia. Y el quinto domingo, el último, habla de la nueva alianza. Se lee Jeremías, el texto de la nueva alianza. Entonces fíjense que forman un engarce realmente perfecto los tres domingos. No solo los evangelios siguen una progresión, sino que también el conjunto de las lecturas aborda realmente una perspectiva muy completa de la salvación del hombre. Alianza, ruptura, nueva alianza. Ley escrita en tablas de piedra, exilio, es decir, cuando el hombre abusa de esa ley y queda afuera, y reescritura de esa ley en el corazón de los hombres. En particular, el domingo tercero y el quinto forman realmente una tenaza en torno al cuarto. Bueno, bien, vamos entonces a dedicarnos, desde esta perspectiva vamos a dedicarnos a las lecturas de hoy. Hoy leemos de primera lectura Éxodo 20, un texto muy clásico, los 10 mandamientos. Tan clásico que nos puede pasar como con esos textos que creemos que ya los tenemos recontra conocidos. Ya está, porque son los 10 mandamientos, que no sabe, que no tiene que robar, que no tiene que matar, y honrar padre y madre. Bueno, a veces uno se olvida de algunos de los preceptos de los 10 mandamientos, pero básicamente todos los conocemos. Y entonces podemos pasar página. Bueno, los leemos hoy para que nos demos cuenta que los 10 mandamientos no son solamente una exigencia moral. Son una exigencia moral, pero van mucho más allá. Son expresión de la exclusividad con la que Dios guía el caminar del hombre que se abre a Él, que quiere ser guiado por este Dios. Por eso comienzan con estos versículos que realmente le dan otro tono a las exigencias. Yo podría decir, bueno, mira, si no robas, no matas, eres una buena persona, cuidas a tus padres, bueno, y no se meten los cuernos en el matrimonio, entonces ya está, ya la sociedad va a funcionar, desde luego. Pero los 10 mandamientos en realidad son un peldaño más. Empiezan así, dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. Ese es el comienzo de los 10 mandamientos. El hombre busca naturalmente a Dios. Siempre hablamos, aquí hablé varias veces en el sillón bíblico, y siempre hablamos del impulso religioso natural del hombre. El hombre busca el absoluto. A veces lo busca temáticamente, busca a Dios, y a veces simplemente busca el absoluto. Por ejemplo, la verdad, por ejemplo, la belleza. Y está buscando a Dios. A veces lo sabe, a veces no lo sabe, pero está buscando a Dios. El hombre busca el absoluto. El tema no es lo que el hombre busca, el tema es si el hombre es capaz de sostenerse en esa búsqueda de Dios o abandona antes. Y una de las denuncias que hace la Escritura, denuncia continuamente, es que el hombre no se sostiene en la búsqueda de Dios, no es perseverante en la búsqueda de Dios, sino que se conforma mucho antes de Dios. Se conforma con algo que la Escritura llama el ídolo, el Dios a la medida del hombre. El Dios, yo tengo ahora
X cantidad de años, vamos a poner, tengo 20 años, no los tengo, tengo muchos más, pero bueno, tengo 20 años y ya encontré mi Dios, ya está. ¿Para qué voy a seguir buscando? Ahora voy a conformar mi vida en torno a esto. No, pero chico, te falta, te falta. Y el que tiene 90 años también le falta. Porque precisamente si lo que buscamos es Dios, no se conforma con lo que encontramos a los 20, a los 30, a los 50, a los 80 o a los 90. Ese Dios va mucho más allá, nos llama desde Él. Que eso es lo que proclama el libro del Éxodo. Dios nos está llamando para que vayamos a Él. Dios no coincide con lo que nosotros encontramos, es Dios quien nos encuentra. Entonces, la alianza que hace Dios es una alianza difícil de sostener, porque no es solo la alianza de, bueno, si te portas bien, te voy a cuidar. Eso está como promesa. Pero la alianza de Dios es no te detengas en lo que ya encontraste como Dios, porque seguramente cuando te detienes, eso que era Dios pasa a ser ídolo. Hay que seguir atrás de este Dios que sigue tirando de nosotros. Yo te saqué, fíjense qué hermosa expresión para empezar el decálogo. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No habrá otros dioses frente a mí. Claro, podemos creer que todo ese lenguaje es cosa del Antiguo Testamento, pero fíjense que la primera carta de Juan, cuando termina, después de toda esa compleja estructura teológica que es toda la carta, y que si el hermano, y si viste a Dios, y si no lo ves a Dios en el hermano, y si Dios es amor, toda esa difícil elaboración que hace en torno a Dios, tenemos un abogado allí, pero también está aquí, y bueno, la última frase de toda la primera carta de Juan es: hijos míos, guardados de los ídolos. O sea, volvió al mensaje simple con el que empieza la alianza de Dios con el hombre. Guardados de los ídolos, no tendrás otros dioses frente a mí. Entonces, es muy importante esta advertencia. ¿Por qué? Porque en realidad el hombre llama Dios a cosas que son construcciones suyas, que son proyecciones suyas, que son deseos suyos. Tratamos como Dios nuestras ideas, tratamos como Dios nuestra comodidad también, nuestro modo de organizar la historia, de movernos. Llamamos Dios a esta comodidad de que ya conocemos cómo van las cosas. Llamamos Dios a un montón de cosas que no son Dios. Dios está llamando, Dios está convocando. Siempre estamos en Egipto y estamos saliendo. Por eso la Cuaresma nos hace pensar en esto. Vamos al Evangelio y volvemos luego sobre este tema. Vamos al Evangelio. El Evangelio habla de la purificación del templo. Bueno, esto es un complejo problema cronológico, saber en qué momento de la vida de Jesús se ubica esta purificación del templo. El Evangelio de Juan la ubica al inicio de su ministerio, los evangelios sinópticos la ubican al final del ministerio. Las dos ubicaciones tienen valor teológico, entonces es difícil saber cuál es la literal, la que responde a lo que ocurrió. Tampoco tiene demasiada importancia, porque realmente la purificación del templo es, podríamos decir, el gesto profético de Jesús que planea, que sobrevuela todo su ministerio y todo el sentido de ese ministerio. Y precisamente ocurre en el corazón religioso de Israel, en una Jerusalén bullente, ocurre en la Pascua, ¿no? Y entonces llega Jesús al templo y se encuentra con los mercaderes, con los vendedores de ovejas y de palomas, y la gente ahí, el hervidero de vida religiosa. Claro, nosotros que ya no usamos sacrificios cruentos, no matamos ovejas ni palomas, ni necesitamos el cambista, nos parece que todo eso es desfiguración, deformación religiosa. Pero si nos fijamos bien, a ver, yo les pongo esta comparación. Imaginemos que nuestras monedas,
y podría ocurrir, ¿eh? Imaginemos que nuestras monedas tuvieran el dibujo de un demonio. En lugar de tener al rey o de tener al castillo de Wittenberg o lo que sea, tiene un demonio. Nos daría un poquito de cosa ponerla en la canasta de la iglesia. Lo pondríamos, pero nos daría un poco de rechazo. Bueno, eso le pasaba a Israel. Las monedas tenían la esfinge del emperador. El emperador era un pagano, un idólatra. O tenían una imagen religiosa idolátrica. Y entonces el cambista no es ninguna desfiguración religiosa, al contrario, es una expresión del deseo de actuar bien religiosamente. Se cambiaba por un tipo de moneda acuñada que no era ofensiva en el sentido idolátrico. Por supuesto, el cambista se quedaba con una diferencia, ¿no? Que para eso trabajaba el hombre. Pero no tiene un sentido, no tiene un mal sentido. Al contrario, es una búsqueda buena religiosa. La venta de ovejas, la venta de palomas, ¿qué tienen de malo? Si es una estructura religiosa basada en el sacrificio cruento de animales. Entonces en algún sitio hay que conseguir esos animales. Qué mejor que venderlos en la explanada del templo, se asegura la pureza del animal, etc., ¿no? Entonces, en realidad las cosas que ocurren ahí en el templo no son cosas malas religiosamente, no son deformaciones de la religión de Israel. ¿Y de qué protesta Jesús? En realidad Jesús, siguiendo la estela de los profetas, porque en toda esta escena de la purificación hay, podríamos decir, alusiones veladas al profeta Zacarías, al profeta Jeremías, al profeta Isaías. En todos ellos aparece el mismo reclamo. Es verdad que lo que están haciendo son gestos religiosos legítimos, cumplen con la ley de culto que dice no pongas una moneda con un demonio en la canasta. Cumplimos con la ley, pero en el fondo lo hacemos para quedarnos tranquilos, para cumplir con nosotros, no con Dios. Para cumplir eso que denunciará San Pablo luego, ¿no? A lo largo de toda su producción, para cumplir con la ley, para cumplir con la exigencia y quedarse tranquilo, y decir, bueno, no hay motivo para que Dios no me dé lo que yo quiero, porque yo hago todo lo que Dios me pide. Pero el fondo es que nos conformamos con esa estructura religiosa, sana, buena, pero que no deja de ser algo humano. El objetivo de Dios es llevarnos más allá, sacarnos de Egipto. No que nos amoldemos a Egipto, sino sacarnos de Egipto. Yo soy el Dios que te sacó de Egipto. No tendrás otros dioses frente a mí. Y toda esa estructura religiosa del templo, en el fondo es un ídolo. Eso es lo que denuncia Jesús con la purificación del templo. Por eso, digamos, los dirigentes religiosos prestan mucha atención. Y de hecho, si le creemos a los evangelios sinópticos, es la causa más inmediata de la muerte de Jesús, la purificación del templo. En el caso de Juan, como les digo, está puesta al inicio del ministerio para que ilumine todo el ministerio, pero se pierde esa vinculación con la causalidad de la muerte. Pero es verdad, la purificación del templo provoca en los dirigentes religiosos que conocen perfectamente la Escritura, provoca una cierta sensación de, bueno, entonces realmente estamos en el camino equivocado cuando hacemos lo correcto. Eso nos pasa mucho a los cristianos. Cuando hacemos lo correcto, estamos equivocando el camino. ¿Y qué? ¿Entonces hay que hacerlo incorrecto? No, no hay que hacerlo incorrecto. Pero hay que dejar que Dios plantee su exigencia. Dios es el que plantea la alianza. Dios hace la alianza. Dios funda el templo. Ahí viene la segunda parte de la lectura. Destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Es verdad que la lectura interpreta esa sentencia a la luz de la resurrección y dice, él en realidad hablaba del templo de su cuerpo. Pero pongámonos
en el año 28, cuando esto, supongamos más o menos, 28, cuando esto sucedió, ¿qué entendieron los que estaban alrededor de Jesús escuchándolo? Tanto a favor como en contra, pero ¿qué entendieron cuando él dijo, en 3 días yo lo reconstruiré? Obviamente ninguno entendió la resurrección, pero sí entendieron sobre el trasfondo de los profetas la fundación del templo mesiánico. Destruid este templo que es de piedra y yo lo reconstruiré en 3 días. Se está, podríamos decir, arrogando un significado mesiánico. 46 años tardamos en hacer este templo y tú lo vas a construir en 3 días. Pero claro, esa referencia tiene que ver con que Jesús se está poniendo en el lugar mesiánico y está diciendo, yo vengo a traer la exigencia de parte de Dios. No es vuestras estructuras religiosas, vuestros criterios morales, no son los que rigen la relación con Dios. La relación con Dios la rige Dios. Y dentro de ese Dios que rige la relación con Dios, yo soy quien vengo a traer la exigencia. Por eso su comunidad, cuando Él resucita, interpretan esa sentencia en la línea de la resurrección. Y dicen, es que Él hablaba en realidad del templo de su cuerpo. No por el milagro de volver a la vida, sino porque a partir de su resurrección, en su cuerpo se funda el verdadero culto a Dios. En su cuerpo se funda el verdadero culto a Dios. Eso lo iremos hablando, porque para eso tenemos el tiempo de Pascua. Bien, entonces tenemos, fíjense, primer lectura nos plantea que este Dios que hace alianza con el hombre no se queda conforme con un hombre que simplemente busca a Dios y que se detiene en esa búsqueda, sino que lo que quiere es un hombre que realmente se deje atraer al terreno de Dios. En el Evangelio, eso mismo, pero visto desde el lado de la realización. Este hombre que busca a Dios, con mucha facilidad, lo confunde con el ídolo. Entonces es necesario destruir ese templo para poder construirlo desde el Mesías, y no desde nuestro deseo, desde nuestras costumbres, desde nuestro impulso. Y nos queda la segunda lectura, que hoy tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque todo esto habló de signos. Jesús hace un signo profético y luego propone un signo en torno al templo, pero que resulta ser un signo en torno a su propia persona. Resulta que él hablaba de su cuerpo. Bueno, la segunda lectura, la de San Pablo, precisamente nos dice que los hombres generalmente buscan signos y son buenos interpretando signos, sabiduría, signos, pero en realidad Dios no le da nada de todo eso. Dios ofrece un único signo, que es la debilidad de su Hijo en la cruz. Y ese signo nos tiene que acompañar no solo en este domingo, sino también en los otros dos, porque se va a ir repitiendo. Los otros 2 domingos van a pensar siempre desde ahí. Si yo quiero saber dónde está Dios, Dios está siempre del lado de lo débil. Donde hay fuerza, donde hay poder, donde hay dominio, seguro que no está Dios. Eso casi les diría es un criterio infalible. Y donde hay debilidad, donde hay pobreza, donde hay un hombre que se sabe insuficiente, allí está el templo destruido que puede ser reconstruido por el Mesías. Recién cuando se destruye el templo de la fuerza, el templo de la ebullición de vida humana, recién ahí se prepara el cimiento para construir el templo que va a bullir de vida divina. Eso es, la segunda lectura, podríamos decir, contrapone la búsqueda del hombre a la oferta de Dios, que como vemos es lo mismo que se contrapuso en la primera y en el Evangelio.
Bueno, muy bien, espero no haberles hecho mucho lío con estas lecturas, pero son realmente complejas, ¿eh? Realmente van a algo muy decisivo, que es la búsqueda del hombre y en qué medida, para satisfacer nuestra búsqueda, tenemos que ser capaces de no poner nosotros el criterio por el cual medimos esa búsqueda, dejar que sea Dios el que nos llama, el que nos convoca. Yo soy Dios el que te sacó de la tierra de Egipto. Muchas gracias, nos vemos el domingo que viene.